¿Sí la veis? Sí, sí, señor. Vale. Pues iniciamos. Bueno, lo primero, yo soy Iván Pernías, soy entrenador UEFA Pro, en este caso licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y bueno, y máster en Preparación Física. Actualmente trabajo en el Club Deportivo Leganés, en este caso en las estructuras inferiores, concretamente en la categoría sub-16. Y bueno, a su vez, soy profesor en la Escuela de Entrenadores de la Federación de Fútbol de Madrid, formando a los futuros entrenadores y profesionales de este deporte. Y bueno, la idea hoy era un poco pues hablar de aquellos aspectos prácticos que conlleva el proceso de entrenamiento, muy focalizado en el contexto en el que actualmente yo me muevo. Lo primero, antes de empezar, sí que me gustaría aclarar que, bueno, al final lo que vamos a poner es una idea propia nuestra, de nuestro cuerpo técnico, que no es ni mejor ni peor a ideas que pueden exponer otros compañeros o pueden tener otros compañeros, simplemente diferente, muy adaptada en este caso al contexto en el que trabajamos y, ya os digo bueno, que al final es un poco la idea, que se flexibilice y que se adapte, en este caso, todo lo que vamos a hablar al contexto específico en el que entrenéis cada uno de vosotros. Así que sin más, bueno, iniciaríamos. Lo primero que tenemos que preguntarnos es para qué entrenamos, ¿no? Al final sabemos que o no entendemos este deporte sin el entrenamiento, es más, prácticamente pasamos el triple de tiempo entrenando que la propia competición. Por lo tanto, una de las preguntas para saber o llegar a ese proceso de entrenamiento y desglosarlo es ¿para qué entrenamos? Yo lo veo de dos formas. En un primer nivel, evidentemente para mejorar a nuestros jugadores a nivel individual. Hablamos de a nivel individual las diferentes estructuras que conforman el jugador, a nivel técnico, a nivel táctico, a nivel de preparación física o en el plano condicional y en el plano psicológico. Todas las estructuras, entiendo, deben tener consonancia, deben ir a la par para que nuestro jugador de forma individualizada se desarrolle sin ningún tipo de problema. Y por otro lado, entendemos que ese jugador tiene que realizar una serie de conductas y una serie de sinergias con sus compañeros. Por lo tanto, el otro objetivo principal del entrenamiento sería trabajar esas conductas o esas situaciones en los momentos con balón, en los momentos sin balón, es decir, fase ofensiva y fase defensiva, las transiciones tanto ofensivas como defensivas, podríamos incluir también las acciones a balón parado, evidentemente, y en el plano socioafectivo en cuanto a cómo se relaciona ese jugador con sus compañeros. Y en este caso, pues, lo que decíamos, ¿no? ¿Qué tipo de sinergias podemos generar, por ejemplo, entre un lateral y su extremo, un lateral y central, un medio centro y un media punta o delantero? Entonces, bueno, yo principalmente creo que estos son los dos objetivos en los que debemos de focalizar el entrenamiento. De hecho, es el para qué entrenamos, ¿no? Y todo esto, a su vez, tiene que continuamente retroalimentarse de la propia competición. Todo lo que entrenamos a nivel individual y a nivel colectivo tiene que ver con aquello que pasa en el terreno de juego y en el partido, y a su vez ese partido me va a dar a mí información para cambiar diferentes tipos de conductas o focalizar el trabajo de una forma más concreta u otra en función de lo que ha pasado ese fin de semana o de lo que preveemos que puede pasar con respecto a un rival concreto al que nos vayamos a enfrentar. Entonces, este proceso de entrenamiento, desde mi punto de vista, siempre es un proceso de enseñanza-aprendizaje. Y entiendo que es un proceso de enseñanza-aprendizaje independientemente de la categoría en la que nos estemos enfrentando o la categoría en la que estemos trabajando. ¿Por qué? Porque, bueno, al final sí que entendemos que en fútbol base o en etapas de formación este proceso de enseñanza-aprendizaje se da por hecho, al final estamos formando jugadores, pero conforme crecen o conforme avanzan en etapas, conforme se acercan al fútbol profesional, ya nos olvidamos de que ese proceso puede ser un proceso de enseñanza-aprendizaje. Evidentemente, entendemos que un jugador de primera división es su proceso de entrenamiento. En ese proceso de entrenamiento, continuamente nosotros como técnicos estamos generando un aprendizaje en él, simplemente con conductas muy específicas que queremos que ese jugador interiorice de cara a imaginaos al próximo rival. Por lo tanto, no entiendo que ese proceso de enseñanza-aprendizaje no se relacione directamente siempre con el proceso de entrenamiento.
Por lo tanto, si hablamos de procesos de enseñanza-aprendizaje, es importante que nosotros como cuerpo técnico y los jugadores creemos un binomio, en este caso, inseparable. Y en el que, a su vez, este proceso de enseñanza-aprendizaje va a depender de los objetivos que nos vamos a proponer, muchas veces objetivos que vienen propuestos ya por el propio club, contenidos que quiero desarrollar para la consecución de esos objetivos. Esos contenidos al final los voy a desarrollar, los voy a trabajar con el diseño de una serie de tareas que a su vez me van a proporcionar esos objetivos o me van a conseguir llegar a esos objetivos. El método que voy a utilizar para llevar a cabo el entrenamiento, entendemos como método, si yo como entrenador voy a ser un entrenador más directivo, en el que voy a buscar continuamente que el jugador reproduzca un comportamiento, o en este caso, un método más participativo en el que vamos a intentar que el jugador sea partícipe de la sesión de entrenamiento, sea capaz de por él mismo descubrir soluciones, en este caso, pues, interpretar el juego, etcétera, etcétera. Y por último, los recursos. Y aquí en los recursos sí que es cierto que vamos a parar un poco más, porque una de las cosas o uno de los condicionantes que en fútbol base, en este caso en fútbol de formación, nos limita muchas veces ese proceso de enseñanza-aprendizaje son los recursos. Hablamos de recursos, aquellos recursos, aquellos recursos espaciales, aquellos recursos humanos, aquellos recursos temporales, como puede ser el caso de disponer de solo 2 días de entrenamiento para entrenar, disponer solo de medio campo para entrenar, disponer de 1 hora para entrenar. Evidentemente, esto merma en ese sentido ese proceso de enseñanza-aprendizaje, o más que mermar, lo condiciona muchísimo, ya que, bueno, no vamos a tener todas las facilidades que puede tener un primer equipo profesional. Aún así, teniendo todo esto en cuenta y sabiendo que me va a condicionar esos recursos de los que dispongo, es súper importante adaptarse y flexibilizar el trabajo. Por lo tanto, no entiendo que, a pesar de tener un hándicap muy grande en el tema de los recursos, no seamos capaces de sacar adelante nuestra sesión de entrenamiento, nuestro proceso de entrenamiento. Porque entiendo que, aunque ya digo, sea un gran hándicap, tenemos que ser capaces de adaptarnos y flexibilizar el trabajo para, en este caso, que el trabajo sea lo más eficaz posible, de la forma más óptima, en el contexto específico en el que, en este caso, nos toca trabajar, está claro. Este proceso de entrenamiento entendemos que se debe regir por una serie de principios de entrenamiento, en este caso unos primeros principios biológicos, principios que seguramente muchos de vosotros estéis bastante o conozcáis a nivel más fisiológico, ¿no? Y estáis familiarizados con ellos. Y por otro lado, unos principios más pedagógicos. En este caso, yo entiendo que en el proceso de formación quizás debemos darle más importancia a esos principios pedagógicos que a los biológicos. No vamos en ningún momento a quitar de en medio los principios biológicos, pero sí que es cierto que creo que se debería de priorizar más en los pedagógicos. Conforme se va avanzando en etapa, esos principios biológicos empiezan a cobrar mucha más importancia, pero a su vez los pedagógicos siguen siendo bastante importantes. Y por lo tanto, en este caso, yo creo que la participación activa del jugador, que el jugador sea capaz de sentirse parte activa de la sesión de entrenamiento, es muy importante, que las tareas realmente o los ejercicios que hacemos tengan transferencia luego a lo que luego va a pasar en la competición, que seamos capaces de, en este caso, marcar tiempos de trabajo, teniendo en cuenta los descansos, conociendo cuándo jugamos, cuándo no jugamos, conociendo cuántos días de entrenamiento entrenamos, y en este caso, pues, periodizar esos contenidos que queremos trabajar, y en este caso, pues, como último y sobre todo en procesos de formación, lo más importante es que haya esa accesibilidad en cuanto a que todas las tareas o todos los contenidos que queramos desarrollar, el jugador sea capaz de asimilarlo. No tiene sentido que queramos desarrollar un contenido o en este caso hacer una tarea en la que el jugador, por circunstancias X, como puede ser su edad biológica, no sea capaz de asimilar esa tarea. Lo dejado para el último, es el principio en el que nosotros básicamente basamos todo el proceso de entrenamiento, y desde mi punto de vista el más importante, que es el principio de la especificidad. Y entendemos esa especificidad a la hora de que al final el fútbol es un juego, por lo tanto, si hablamos de juego, hablamos de divertirnos. Entendemos que
todo entrenamiento que realicemos, toda tarea que realicemos, tenemos que pasarlo bien, tenemos que divertirnos, sin olvidar que tiene que haber competición. Al final la competición es una parte intrínseca del deporte. Por lo tanto, esas dos variables que muchas veces parece que no podemos juntarlas, pues sí que es verdad que en nuestras sesiones de entrenamiento intentamos que siempre vayan de la mano, siempre basándonos en ese principio de especificidad y que todo lo que hagamos tenga que ver con aquellas cosas que van a pasar luego en competición. Por otro lado, para llevar a cabo este proceso de entrenamiento, creemos muy importante que el equipo de trabajo, en este caso el staff técnico, pues a su vez tenga que seguir una misma línea, ¿no? Nosotros hablamos de que todo este equipo de trabajo o staff técnico tiene que trabajar en equipo, tiene que hacer un trabajo multidisciplinar, en este caso cada uno tiene un rol específico dentro del cuerpo técnico, cada uno es experto en una materia concreta, el preparador físico normalmente conoce más las demandas fisiológicas, demandas externas que en este caso y demandas condicionales que requiere el juego. El psicólogo, ¿no? Como el compañero anterior ha puesto, pues al final tiene un rol muy específico, el fisioterapeuta, el segundo entrenador, etcétera, etcétera. Pero no tiene sentido que ese rol específico o aquello en lo que es experto cada uno de los integrantes del cuerpo técnico no lo ponga al servicio de todos los demás. Por lo tanto, creemos que ese trabajo que se realiza, pues tiene que ser una cadena en la que todos al final seamos capaces de aportar a todo el mundo. Hablamos también de un lenguaje común y propio, en el que todos los miembros del cuerpo técnico, incluidos los jugadores, tenemos que conocer una terminología que nosotros dominamos, una terminología en la que utilizamos para referirnos a ciertas conductas concretas del juego y que es propia y en este caso muy personal. Pero es cierto que creemos necesario que el jugador la conozca. No podemos hablarle al jugador de una situación concreta del juego o de utilizar una terminología concreta sin saber qué significa eso que queremos realizar. Por lo tanto, es imprescindible que se haga ese trabajo con los jugadores. Y por último, una identidad en cuanto a cómo entendemos nosotros el cómo se quiere hacer el trabajo y de qué forma le damos ese toque personal para hacer unas conductas concretas en competición y focalizarlas luego o en este caso trabajarlas en el día a día. Por lo tanto, esa idea que tenemos, esa identidad es lo que podríamos hablar que se denomina estilo de juego, el cómo queremos jugar, el cómo queremos que la gente identifique a nuestro equipo, en el que cuando alguien venga a vernos jugar, pues directamente diga, vale, este equipo va a hacer esto, este equipo es un equipo que normalmente tiende a jugar más combinativo, jugar más directo, lo que sea, ¿vale? Pero sí que creemos en esa idea que en este caso pues nos identifique. Por otro lado, el idioma, hablamos del idioma en comparación a lo que hablamos antes de terminología, hablamos de idioma, todas las herramientas que utilizamos para que esa idea sea capaz de desarrollarse en el campo. En este caso, la metodología que utilizamos. Ese idioma son las tareas, las estrategias didácticas, los medios de entrenamiento que utilizamos para que la idea se pueda desarrollar en cada entrenamiento y luego se vea en el partido. Y por último, hablamos de materia prima o jugadores, que en este caso son los propios jugadores. Y desde mi punto de vista es muy importante, y aquí lo vais a ver, que los jugadores tengan predisposición y en este caso nos sigan o sean muy afines a la idea que nosotros tenemos como cuerpo técnico, porque no sirve de nada que como cuerpo técnico tengamos unas ideas y luego el jugador no crea en ellas. Si el jugador no cree en ellas, seguramente las cosas no salen del todo bien. Por lo tanto, debemos continuamente adaptarnos al grupo humano con el que trabajamos y, pues, lo que decíamos al principio, tener esa flexibilidad para que esa idea sea capaz de adaptarse a lo que quiere el jugador y a lo que queremos nosotros. Y no simplemente imponer esa idea, porque al final todo lo que se impone pues acaba cayendo por su propio peso. Entonces, bueno, pues en ese sentido debe de haber una interacción continua entre esos tres elementos, entre la idea que tenemos nosotros como cuerpo técnico o cómo vemos nosotros esto, las tareas o aquellos recursos que vamos a utilizar para que el jugador entienda cómo queremos que esa idea o ese estilo de juego se lleve a cabo y en este caso por la propia idea del jugador. Y por último, esta propia idea también se ve influenciada pues por ese equilibrio que siempre intentamos tener entre si vamos a focalizar el trabajo diario o en ciertos momentos de la sesión de entrenamiento solo en nuestra idea o también vamos a focalizar ese trabajo en aquellas cosas que el rival puede ser que nos haga el fin de semana y además que puede ser que haga bien y nos haga daño. Por lo tanto,
Nosotros creemos que debe haber un equilibrio en el que desarrollemos nuestro estilo de juego, nuestra forma de ver esto y a su vez podamos trabajar para que el jugador tenga recursos, o en este caso tenga pues conocimiento de aquello que va a pasar el fin de semana o que el equipo rival nos va a proponer. Por lo tanto, por eso ahí os pongo esas preguntas y os hago esas preguntas. ¿Desarrollamos solo nuestro modelo de juego o combatimos y contrarrestamos lo que nos va a hacer el rival? Yo al final creo que tenemos que equilibrar ambas cosas, ¿no? Y por eso os dejo ahí la frase de Platón, ¿no? En el término medio siempre o casi siempre encontramos la virtud. Por lo tanto, bueno, vamos a intentar equilibrar y vamos a intentar trabajar todo lo que podamos siempre y cuando se haga de forma eficaz y en este caso, pues, de forma óptima. Todo eso al final va a conformar lo que denominamos como modelo de juego y en este caso, pues bueno, digamos esa personalidad que tiene nuestro trabajo. Ya no solo digo la personalidad que puede tener el equipo, las conductas que puede tener el equipo en competición, sino todo lo que conlleva el trabajo diario, que al final el ver a entrenar un equipo se diferencia de cómo entrena otro equipo, eso también es una identidad del propio grupo de trabajo. ¿Cuál es nuestro idioma? Bueno, pues nosotros cuando hablamos de idioma nos referimos a 3 conceptos que significan prácticamente lo mismo, que son estrategia didáctica, estrategia metodológica y medios de entrenamiento, ¿vale? Esos medios de entrenamiento al final no dejan de ser aquellos recursos que vamos a utilizar para que el jugador comprenda lo que queremos de él, o en este caso lo que queremos desarrollar el fin de semana. Al final no es más que la unión de tareas o la clasificación de las tareas de entrenamiento bajo una misma naturaleza. Ahora veréis cómo la clasificamos nosotros. Bueno, pues la metodología que nosotros utilizamos la diferenciamos en 2 aspectos, aquellas situaciones que entendemos como descontextualizadas y aquellas que entendemos como contextualizadas. Todas aquellas situaciones que entendemos que son descontextualizadas son aquellas en las que nuestro modelo de juego en sí, es decir, nuestro estilo de juego, no aparece como tal. Por ejemplo, realizar una posesión en la que no ubicamos a los jugadores por posiciones, sino realizamos una posesión genérica. Imaginar que realizamos una posición focalizada a un aspecto técnico como puede ser el control y el pase, en la que le decimos al jugador, bueno, después de dar 10 pases, se puntúa 1. Da igual la posición que se ubican los jugadores en el campo, nos va a dar igual si aprovechan más o menos zonas que normalmente nosotros estamos acostumbrados a ser muy pesados con el jugador para que aproveche esa zona. Por lo tanto, ese trabajo entendemos que está descontextualizado. El trabajo contextualizado sería el que sí que tiene que ver con lo que, en este caso, entendemos nosotros que queremos trabajar. Por ejemplo, esa misma posición de 2 equipos en las que sí que vamos a puntuar cuando damos 10 pases, pero ubicamos a los jugadores en su zona de influencia que normalmente se tengan que relacionar con jugadores cercanos con los que se van a tener que relacionar en partido, por ejemplo, el central con lateral o central con medio centro, y en este caso, pues que todas las conductas que realizan a nivel individual y a nivel colectivo tienen que ver con aquello que queremos que pasa luego en un partido, ¿vale? Los porcentajes en los que nosotros trabajamos son los siguientes: 15% una metodología analítica, un 35% esa metodología global que hablábamos, y un 50%, pues bueno, lo que conoceríamos como metodología sistémica, que serían estas tareas contextualizadas, ¿no? Bueno, como veis, la tendencia al final es un poco equiparar. ¿Por qué? Pues bueno, pues equiparamos porque en este caso sí que hay muchas tareas que tenemos que realizar en ese proceso formativo en las que extraemos una situación muy concreta del juego, la sacamos y la intentamos, en este caso, desglosar al máximo. Entonces, esa sería una tarea muy analítica, como puede ser, por ejemplo, un trabajo de perfiles, ¿no? De cómo me perfilo, cómo me ubico en función de la línea de pase, etcétera, etcétera. ¿Y de qué dependen esos porcentajes? Porque al final esos porcentajes son nuestros, en este caso podríamos decir propios, o en este caso de nuestro propio cuerpo técnico en función de los condicionantes que ahora vais a ver ahí. Yo entiendo que esos porcentajes se deben de elegir en función de la edad de los jugadores con los que estoy trabajando y la etapa. No entiendo que esos porcentajes van a variar si estoy entrenando un sub-16 como en mi caso, si estoy entrenando un equipo en primera división, porque ya el contexto es totalmente diferente y los requerimientos de esos jugadores son diferentes a los requerimientos de los jugadores con los que trabajamos actualmente. Del propio modelo de juego. Quizás si mi modelo de juego, nuestro modelo de juego fuese muy diferente al que realizamos ahora mismo, esos porcentajes variarían. Del periodo de la temporada en la que nos encontremos. Esos porcentajes pueden variar
incluso dentro de una misma temporada, porque a lo mejor en pretemporada nos interesa que se trabaje más de una forma que luego en la última fase de la temporada. De la propia cultura y en este caso de la idiosincrasia del país en el que nos encontramos, incluso de los propios clubes. Ya sabéis que no es lo mismo firmar por un club concreto que por otro, que normalmente practican estilos de juego muy enfrentados. Por lo tanto, bueno, me tendré que adaptar a esa idea que ya el club, esa tradición que tiene el club. Por lo tanto, esos porcentajes pueden variar. La importancia que le puedo asignar o no al plano, en este caso condicional, o a la preparación física. Porque entendemos que si yo lo focalizo todo o soy un entrenador en el que, bueno, pues puede ser, ¿no?, que mi ideología o mis creencias sean que el plano condicional tiene que tener mayor importancia, pues quizás esos porcentajes pueden variar. Bueno, en este caso no es el caso, sí que es cierto que nosotros entendemos que el plano condicional es importante como soporte para realizar aquellas demandas que nos requiere el juego, pero no creemos que sea lo fundamental y en lo que focalizar todo el trabajo. Entendemos que al final en este proceso formativo pueden primar otras cosas. Y en este caso, pues cada tarea al final, a su vez, se puede focalizar en un tipo de metodología concreta. Y todo esto a su vez, pues bueno, lo que decíamos, ¿no? Hablamos un idioma muy concreto, el cuerpo técnico, todo se flexibiliza y se abre a cualquier posible cambio que pueda haber. Muy específico en este caso al grupo humano en el que estamos trabajando, contextualizado en una categoría, en una temporada concreta, es decir, estos porcentajes y esta forma de ver esto puede cambiar el año que viene, incluso si tenemos los mismos jugadores. Por lo tanto, bueno, por eso el ser tan pesado con el que flexibilicemos todo lo que podamos del trabajo. Vale, pues estos son los medios de entrenamiento o la estrategia, en este caso didáctica, que nosotros utilizamos. Nosotros lo que hacemos es utilizar este programa, bueno, es un programa de creación propia, realmente es una hoja de cálculo Excel, en la que, bueno, al final hemos aunado las tareas y clasificados en función de lo que veis aquí, ¿no? Vamos a ver una por una para que tengáis una idea de cómo clasificamos nuestras tareas. En un primer lado encontraríamos lo que conocemos como calentamientos. Calentamientos, bueno, pues 3 tipos de calentamientos solemos hacer. Veis que cada tarea o cada grupo de tareas tiene un código. Ese código luego explicaré para qué sirve cuando veamos el control en este caso, del proceso de entrenamiento, ¿vale? Hablamos de contextos técnicos. Contextos técnicos son todas aquellas acciones, normalmente son tareas que sí que son más descontextualizadas, porque son más analíticas, pero bueno, sí que hay algunas, como luego veremos ejemplos, que son muy específicas y en este caso serían contextualizadas al 100%. Hablamos de figuras técnicas, tecnificación genérica, y aquí vamos a parar para hacer, bueno, voy a explicar un poco la diferenciación que hacemos. La tecnificación genérica sería aquellas tareas que realizamos que todo jugador, independientemente de la posición que ocupa en el campo, es decir, da igual que sea central o medio centro o delantero, e independientemente de si nosotros como cuerpo técnico queremos jugar directo o con un juego combinativo o juego de transición, me da igual, es decir, independientemente de la posición que ocupa en el campo y del modelo de juego que utilizamos, todo jugador debe conocer o debe saber hacer una serie de cosas concretas, como por ejemplo, perfilarse, como por ejemplo, hacer un control orientado, como por ejemplo, no sé, hacer o en este caso defender una pared. Pues esas situaciones son lo que denominamos tecnificación genérica. Microestructuras de base, pues serían aquellas tareas en las que no tenemos en cuenta la posición que ocupa el jugador en el campo, es decir, sigue dando igual que sea central, medio centro, delantero, pero sí que tenemos en cuenta el modelo de juego, en este caso, que realizamos. Es decir, para nuestro modelo de juego que se focaliza en unas conductas concretas, todo jugador, en este caso, que haga ese modelo de juego que nosotros entendemos que tenemos que hacer, tiene que conocer esas conductas, ¿vale? Y por último, las microestructuras específicas tienen que ver con el modelo de juego que realizamos, pero a su vez tienen que ver con la posición que ocupa en el campo. Es decir, nuestro central tiene que realizar y saber hacer una serie de cosas muy diferentes a las que tiene que hacer nuestro delantero. Y todo ello bajo nuestro modelo de juego. Esa sería un poco la diferenciación. Rondos. Nosotros en todas las sesiones de entrenamiento utilizamos este medio de entrenamiento siempre más complejo, más simple, con más apoyos, con más normas, menos normas. Bueno, diferenciamos en rondos simples y rondos complejos. Luego veremos un ejemplo y, bueno, alguno de vosotros seguramente, lo que nosotros denominamos rondos complejos, para alguno de vosotros pueda llamarse, pues, posesión o mantenimiento, en este caso de pocos jugadores.
Pero bueno, nosotros, por eso os decía, utilizar una terminología específica que nosotros conozcamos. Nosotros lo llamamos así, bueno, nos entendemos y la verdad que es sin problema. Mantenimientos. Entendemos como mantenimiento, pues bueno, pues todas las posiciones que podemos hacer, juegos de posición, mantenimientos en los que incluimos mini porterías, incluso alguna portería grande y los juegos en espacios reducidos. Finalizaciones, en este caso, pues ruedas de tiro, ruedas de centro remate y acciones que tienen que ver con finalizaciones reales, normalmente focalizadas al último tercio de campo, es decir, la zona de finalización, suele haber oposición activa y muy focalizada en nuestro modelo de juego. Fútbol modificado, bueno, pues partidos con constreñimiento son aquellos partidos en los que normalmente marcamos una serie de normas. Partidos con modificación de espacio, partidos en los que, como por ejemplo el ejemplo, esto que veis aquí, es un partido en el que le hemos quitado la zona de los córneres y por lo tanto hacemos un embudo hacia portería. Por lo tanto se reduce en espacio y en este caso es más complejo el poder finalizar o llegar en situación clara de gol a esa portería. Bueno, sería un tipo de medio que utilizamos. Y partidos de situación real, que en este caso, bueno, son partidos en los que no marcamos ninguna norma específica, así que, bueno, hacemos situaciones de 10 contra 10, 11 contra 11, sí que, bueno, puede ser de área a área o campo entero, pero sí que focalizando mucho en aspectos que queremos que sucedan el fin de semana. Fútbol reducido, situaciones de doble área, situaciones de área, en este caso pues sería un doble área más reducido, cuando marcamos la portería justo en la línea de área. Partidos reducidos que pueden ser con mini porterías o en el propio doble área. Y partidos reducidos contextualizados, que en este caso, y veréis luego un ejemplo también, son aquellos partidos en los que iniciamos o solemos iniciar ese 4 contra 4, 5 contra 5, con un condicionante muy concreto o una conducta muy concreto que el fin de semana queremos que pase o que sabemos a ciencia cierta que va a pasar, ¿vale? Oleadas, en este caso situaciones de ataque-defensa y transiciones normalmente contextualizadas. Acciones a balón parado, bueno, todas las diferentes acciones a balón parado que conocemos. Juegos, entendiendo como juegos, jugar como tal. Diferenciamos en aquellos juegos que se realizan sin balón, como puede ser un simple pillar, en el que, bueno, al final el jugador, lo que decíamos antes, no le gusta jugar y independientemente de la edad que tenga o la categoría en la que entrene, pues siempre un juego en momentos muy puntuales puede servir para que el entrenamiento sea un poco más distendido. Juegos de relevos, juegos con transferencia real, son situaciones en las que sí que metemos balón y pueden aparecer elementos del fútbol. Y competiciones. Competiciones son aquellas tareas que pueden ser tareas que habéis visto anteriormente, pero en este caso le damos esa orientación para imaginarnos un torneo por divisiones, primera, segunda y tercera, y en cada campo se juega con unas normas diferentes y el equipo que gana asciende de categoría. Puede ser una dinámica de un día de entrenamiento. Circuitos, desde circuitos meramente condicionales hasta circuitos, en este caso, como veis, preventivos, ¿no? Y eso que aparece ahí como juego real condicional son aquellas tareas en las que previo a entrar a la tarea a jugar, imaginaos un 4 contra 4, antes de entrar a jugar, tenemos que hacer una serie de postas condicionales para poder jugar. Analítico condicional serían todas aquellas tareas en las que no utilizamos el balón, prácticamente todas tareas condicionales. Y en este caso, bueno, pues son tareas que normalmente se utilizan con jugadores que tienen un proceso de readaptación o, bueno, o aquellos trabajos que realizamos en el gimnasio, como pueden ser los trabajos estáticos que veis ahí. Y por último, el trabajo preventivo, que, bueno, son todos aquellos circuitos o tareas que hacemos para ese trabajo de propiocepción, equilibrio, la amplitud de movimiento, la propia fuerza preventiva, muy focalizado sobre todo en el ámbito de la prevención de lesiones. Bueno, pues esta sería un poco la forma o la ubicación o el cómo nos ordenamos nosotros los medios de entrenamiento y, en este caso, el idioma del que os decía que hablamos, ¿vale? Metiendo ya un poco en la parte más práctica, el cómo realizamos nosotros nuestra sesión de entrenamiento, antes de empezar a desglosar un poco la semana, es importante saber que en fútbol base, pues bueno, al final no tenemos la capacidad o no tenemos la opción de, como técnicos, decidir qué día vamos a entrenar y qué día vamos a descansar. Eso sí se puede hacer en primera división. En este caso, pues normalmente el departamento de fútbol base, la dirección deportiva del club, nos da un cuadrante en el que siempre están estipulados y todas las semanas es así, sin ningún tipo de cambio, los días que entrenamos y los días que descansamos. Por lo tanto, ahí
el trabajo se facilita a la hora de ubicar los días de entrenamiento porque realmente son los días que el club nos exige que hay que entrenar. No podemos decir no entrenamos o queremos entrenar un día más porque ya sabéis lo que os decía, ¿no? La disponibilidad de esos recursos de campo, de espacio, de hora de entrenamiento, pues es la que es y nos tenemos que adaptar. Teniendo esto en cuenta, podemos tener dos tipos de semanas. Os hablo de nuestro contexto actual, ¿vale? En este caso, en la categoría en la que nosotros competimos, la autonómica cadete, la división más alta, o en este caso la primera división cadete sub-16 de aquí de la Comunidad de Madrid. Se compite de sábado a sábado o en alguna situación muy concreta de sábado a domingo, domingo a sábado, ¿vale? Pero lo lógico es lo que vais a ver aquí de sábado a sábado. Teniendo esto en cuenta y además sabiendo que nosotros entrenamos siempre lunes, martes, jueves, viernes, nuestra semana se configura de la siguiente forma. Una primera fase, que serían los 2 primeros días de entrenamiento, lunes, martes, que son justo los 2 días después de el partido que hemos disputado. Es verdad que tenemos un día en medio de descanso, que sería el domingo. Es lo que denominamos fase de estimulación. En este caso, el trabajo se focaliza el primer día, que sería el lunes, el MD-5, que denominamos nosotros, en grupos de jugadores más o menos reducidos, ¿vale? Incluso trabajos individualizados. Nos focalizamos mucho en nuestro propio modelo de juego y poquito, solo damos ciertas pinceladas y ciertas cositas, hablamos del rival. Y en este caso los espacios de juego que utilizamos son bastante reducidos. En el MD-4, en este caso el martes, el segundo día, sí que hacemos grupos de trabajo amplios, en este caso los focalizamos todo a tareas grupales o colectivas, en el que nuestro modelo de juego pues intentamos trabajarlo al 100%, que se den todas las conductas que queremos que pasen, y del rival sí que empezamos a ver muchas más cosas que puede pasar de cara al fin de semana. Y en este caso, teniendo en cuenta que tenemos el campo entero para entrenar, porque el martes tenemos disponibilidad de utilizar un campo de fútbol 11 entero, pues los espacios que utilizamos son espacios amplios. Todos los demás días de la semana solo podemos entrenar en medio campo, ya que compartimos campo con otro equipo de otra categoría del club, ¿vale? Lo único que ocurre es que, y esta es la gran diferencia, si jugamos domingo, el lunes dividimos al equipo en 2 grupos. En este caso, un primer grupo, que son aquellos jugadores que han disputado más de 50 minutos, serían aquellos jugadores que realizan lo que denominamos la fase de recuperación. Y en este caso, como veis, la nomenclatura la cambiamos y hablamos de MD+2, porque entendemos que estamos en esa fase de recuperación en la que todavía tenemos que mirar atrás. Es decir, tenemos que mirar en cuanto a nivel fisiológico a lo que ha pasado en el partido anterior. En este caso, todo el trabajo lo orientamos a contextos técnicos, esas figuras de pase que hemos hablado anteriormente y esas microestructuras, tanto tecnificación genérica o específica, y solo nos focalizamos con este grupo de jugadores en nuestro modelo de juego. Del rival con este grupo no hablamos nada. Los espacios suelen ser medios amplios. Y con el otro grupo, que serían aquellos jugadores que no han jugado, no han ido convocados o que han formado parte del partido, pero jugando menos de 50 minutos, porque han salido de banquillo, y realizamos pues una sesión normal de MD-5, ¿vale? Sería esa fase de estimulación. Después del miércoles, que sería el día de descanso, entrenamos otros 2 días, que serían jueves-viernes. El jueves es lo que denominamos fase de optimización. En este caso sí ya hablamos de MD-2, nos acercamos al partido, 2 días previo a partido. Realizamos tareas intersectoriales, en este caso situaciones en las que haya relación entre grupos, o en este caso jugadores que puedan tener sinergias muy cercanas en competición, como puede ser central con su medio centro, central con otro central, la línea defensiva con la línea de centrocampistas o por zonas del campo como puede ser lateral con el extremo, en este caso en ese pasillo que podríamos generar. Focalizamos en nuestro modelo de juego, pero sobre todo ya aquí sí que hacemos mucho hincapié en aquello que nos vamos a encontrar en el fin de semana, es decir, en el rival. Y los espacios que utilizamos son espacios medios. Y por último, la sesión del viernes, que sería la sesión de activación, sesión previa a partido, situaciones en las que aparecen constantemente desigualdades numéricas, normalmente a favor de la fase ofensiva, es decir, situaciones 2 contra 1, 3 contra 2, incluso 4 contra 3.
trabajamos de nuestro modelo de juego solo acciones a balón parada y del modelo de juego rival aquellas situaciones que se pueden dar en la zona de finalización. Y bueno, los espacios en los que nos movemos son espacios medios. Vale, con este esquema que acabamos de ver, ahora vamos a adentrarnos en cada sesión de entrenamiento y seguramente os quede mucho más claro. Por ejemplo, esta primera sesión, que sería esa sesión de lunes, la MD-5 que hemos hablado. Como veis aquí, bueno, pues tenemos medio campo y además tenemos que adaptarnos a otro hándicap más, que es el que los porteros, en este caso, tienen una sesión específica con el entrenador de portero en el área. Por lo tanto, el área no la podemos utilizar. Y además no podemos realizar ningún tipo de tarea en la que integremos a los porteros ya que están haciendo su trabajo específico. Por lo tanto, tenemos que flexibilizar y hacer tareas en las que no tengamos en cuenta al portero. Realizamos ese día de entrenamiento una sesión de vídeo propio normalmente y con algunas pinceladas de lo que nos vamos a encontrar el fin de semana. Todo esto previo a la sesión de entrenamiento. Previo a la sesión de entrenamiento realizamos un trabajo coadyuvante preventivo, un trabajo preventivo en el gimnasio. Y bueno, la orientación de este tipo de sesión va muy encaminada a lo que conocemos como la cualidad de fuerza, ¿vale? Lo que os decía, grupos de pocos jugadores, 4 o 5 jugadores por equipo y como veis ahí, el volumen que tenemos para utilizar el campo, el tiempo que tenemos para utilizar el campo son 90 minutos. Normalmente, si a eso le añadimos la sesión de vídeo y el trabajo en gimnasio, pues estamos hablando de una sesión de en torno a 120 minutos. Aparecen situaciones de mini portería, como podéis ver ahí. Bueno, ahí veis un poco la balanza entre modelo de juego propio y modelo de juego rival. Y los medios de entrenamiento los que nos sabemos mover. Contextos técnicos, rondos, mantenimiento y mucho fútbol reducido. Y aquí, como veis, un esquema de las diferentes tareas que podemos hacer en cada parte de la sesión de entrenamiento. El cómo focalizamos los calentamientos, las partes principales y las partes finales, ¿vale? Os traigo varios vídeos de diferentes tareas que pueden tener sentido dentro de ese tipo de sesión de entrenamiento. Una primera tarea, como veis aquí, es un rondo. Eso sería un rondo simple, lo que nosotros denominamos rondo simple, para un trabajo de 3 contra 1. En este caso, generación de líneas de pase, generación de triángulo. Y bueno, pues conceptos que trabajamos como que los jugadores se sitúen siempre realizando un triángulo y que ningún jugador le vea la espalda al jugador que está en presión. Porque al final, si le veo la espalda es porque me estoy colocando detrás de él, esa línea de pase ya la he perdido. Por tanto, siempre que el jugador de balón tenga 2 opciones de pase mínimas, y en este caso, bueno, las 2 únicas que podría tener porque son 3 jugadores con un jugador en presión dentro. Por otro lado, otro tipo de tarea que tendría sentido podría ser un small side game o un juego en espacio reducido. Aquí, como veis, bueno, utilizamos comodines, es un 3 contra 3 con 3 comodines, en este caso 2 comodines exteriores que son los amarillos y uno interior. Y aquí lo que hacemos es, se realiza un mantenimiento en el que cada vez que se consiguen 10 pases de forma consecutiva se suma 1, pero en cualquier momento se puede hacer gol en cualquiera de las 4 mini porterías. Pero el gol solo se puede realizar, como habéis visto ahora en la imagen, desde el medio campo rival. Yo puedo hacer gol en cualquiera de las 4, es decir, no establecemos una orientación. Aquí ya quiero que se produce otro golpeo y hay gol, ¿sí? Pero siempre se tiene que hacer desde situación lejana, en este caso, pues bueno, desde campo rival. Por lo tanto, trabajamos esa precisión, esa fuerza de golpeo. Y como os digo, pues podemos puntuar de las 2 formas. El gol vale doble y la consecución de los 10 pases vale 1. Otro ejemplo, en este caso lo que hablamos al principio, de esa tecnificación o de cómo focalizar el trabajo en las microestructuras o a nivel individual. Tecnificación genérica, pues podría ser este tipo de tarea, ¿no? Cómo resolver una situación de 2 contra 1. Esta es una situación que todo jugador, da igual en el puesto que juegue y da igual el estilo de juego que realice, debe saber conseguir hacer. Y a nivel defensivo, entendemos que, aun estando en desventaja, vamos a intentar en la mayor medida posible sacar ventaja, como ha sido este caso. Por lo tanto, bueno, hablamos de conceptos como fijar o dividir, conocer a los jugadores que tengo enfrente, tengo que conocer el rival. Si el rival que tengo enfrente es un jugador que tiende a conducir o tiende a pasar, porque si es un jugador que tiende a conducir, le voy a regalar la línea de pase, porque entiendo que quizás es donde se sienta menos cómodo. La posición corporal, en este caso, pues si esa posición corporal ya me está indicando, me está dando información de que va a pasar, ya tengo ahí
o tengo la opción de poder anticiparme. Y a nivel defensivo, pues bueno, temporizar e igualmente conocer esos jugadores adversarios e intentar persuadir al jugador o llevarlo a una zona concreta que a mí me puede interesar más. Por otro lado, la microestructura específica es lo que hablábamos antes de situaciones que tienen que ver con nuestro modelo de juego. En este caso traigo una microestructura a nivel defensivo y que además especifica la posición de central o, bueno, de jugador que se encuentre en la línea defensiva o incluso de mediocentro defensivo en situación concreta de centro lateral. ¿Cómo defender un centro lateral? Vale, pues aquí vamos a ver ahora el ejemplo. El jugador naranja es el jugador que ataca, el jugador amarillo es el que defiende, el jugador naranja va a elegir salida izquierda o derecha, el jugador amarillo repliega, primero con una carrera frontal, luego gira para hacer esa carrera de espalda y, bueno, hablamos de tocar a la marca, de mirar jugador y mirar balón, de intentar anticipar, ¿vale? Siempre se va a producir el centro por el lado contrario del que sale el jugador, en este caso, que ataca, ¿vale? Entonces, pues si el jugador que ataca sale a la izquierda, el centro siempre va a venir por derecha. Y bueno, ahí veis una progresión que en este caso es un juego en el que tienen que tocar, el jugador que ataca toca los cuatro conos de colores en el orden que quiera, el jugador que defiende tiene que reproducir los movimientos en el mismo orden y mismos colores y llega a ese repliegue. Eso sería lo que denominamos una microestructura específica. Vale, MD-4, sesión en este caso de martes. Mirad, como os decía, aquí tenemos la situación en la que nos encontramos, que tenemos el campo entero, pero, bueno, también aparece otro hándicap, que es que los porteros tienen que realizar un trabajo específico, en este caso con el entrenador de porteros del club, 40 minutos. Por lo tanto, 40 minutos de nuestra sesión de entrenamiento no podemos utilizar a los porteros. Bueno, vamos a intentar, de alguna forma, esos 40 minutos, cuadrarlos para trabajar lo que nos puede interesar, para trabajar el modelo de juego en base al rival, y en este caso, pues esperar para luego integrarlos y hacer situaciones más, en este caso más contextualizadas, situaciones reales de juego, como puede ser un partido 10 contra 10, 11 contra 11. No realizamos ya sesiones de vídeo, el trabajo que hacemos previo antes de la sesión de entrenamiento no lo realizamos en gimnasio, lo realizamos en la zona que nosotros denominamos zona de calentamiento y es un circuito que lo denominamos coadyuvante específico a las cualidades específicas, nunca mejor dicho, en el que ahora veréis va muy focalizado este trabajo a ciertos aspectos condicionales, pero nunca dejando de lado elementos o técnicos o cualidades concretas del juego. El trabajo condicional lo orientamos a la resistencia y, como veis, hay grupos de jugadores muy amplios de 9 a 10. Igualmente, en este caso, tenemos de tiempo de entrenamiento 90 minutos, que sumado a ese trabajo que hacemos previo en la zona de calentamiento, pues se va en torno a 110 minutos, 120 minutos. Y como veis ahí, bueno, las diferentes tipos de tareas que podrían tener sentido dentro de esta sesión de entrenamiento. Vamos a los ejemplos que como lo vamos a ver mucho mejor. Mirad, este sería un circuito que podríamos hacer de cualidades específicas. Aquí estamos trabajando la aceleración y las desaceleraciones a nivel condicional. Cada jugador tiene que recoger los conos de su color. El que primero lo consiga tiene opción a hacer un golpeo, ¿vale? Aquí, como veis, vamos a hacer una situación defensiva en la que podemos trabajar ese desvío o la interceptación. Igual, un trabajo de aceleraciones y desaceleraciones en las que lo enlazamos con una situación de interceptación o desvío y un trabajo de fuerza de salto con esas perturbaciones en el aire en situaciones de cabeceo. Y como veis al fondo, bueno, un trabajo con cinturones, en este caso excéntrico, tanto de cuádriceps como de isquio. Y por otro lado, ya en campo, esto ya sería situaciones de campo, lo que denominamos rondos complejos. Esto para nosotros sería un rondo complejo. Ahí, como veis, son dos cuadrados. Encontramos un 5 contra 5, lo que pasa que dentro de los cuadrados se realiza un 2 contra 2. Los azules solo pueden jugar con los azules, los blancos solo con los blancos, y teniendo en cuenta que si se produce un pase dentro del mismo cuadrado donde se encuentra, en este caso, el apoyo de ese color, hay un cambio de rol. Es decir, aquí se da el pase, ese jugador se sale para hacer de apoyo y el otro entra a jugar. Si ese pase se produce desde el cuadrado contrario, se sigue jugando y no se da ese cambio de rol. Pues constantemente vamos a estar trabajando esa movilidad interior de los jugadores y ese juego desde la posición. Es decir, entendemos, o yo entiendo, nuestra forma de ver esto es que el jugador al final sí se ubica en una posición específica en el campo, pero ese jugador debe trabajar desde la posición y no en la posición. El lateral, pues,
tendrá tendencia, o la tendencia será que ocupe una zona del campo, pero no le coartamos que pueda en un momento concreto meterse hacia adentro. Por lo tanto, bueno, ese trabajo desde la posición podemos trabajarlo en este tipo de rondas. Sesión de jueves o MD-2, hemos descansado el miércoles, por lo tanto nos quedan 2 sesiones antes del partido. Igual, tenemos medio campo, como veis, ahora ya sí que contamos con los porteros desde el principio. El trabajo previo no existe. Bueno, sí, podemos decir que hay un trabajo coadyuvante voluntario, es decir, un trabajo en gimnasio que es voluntario. El jugador llega, entra en gimnasio, tiene la serie de ejercicios que tiene que realizar y, bueno, no es obligatorio hacerlo. Al final, ahí le damos un poco de autonomía al jugador para que pueda, o si quiere, pues ese día realizar ese tipo de trabajo. Por lo tanto, no lo obligamos a que realice ese trabajo. Nos movemos en situaciones de 6 a 8 jugadores, grupos medios de jugadores, como os decía, y bueno, la orientación del trabajo es a la potencia y a la velocidad. Tenemos de campo 90 minutos, como veis todos los días tenemos 90 minutos de campo, realmente este día pues tenemos esos 90 minutos a excepción del jugador que realice ese trabajo preventivo en gimnasio porque quiera hacerlo ese día. Y como veis, bueno, pues ya el modelo de juego rival empieza a adelantar al modelo de juego propio. Situaciones de partidos, como veis, muchas situaciones de partido en este caso adaptadas a medio campo, situaciones de doble área, situaciones de oleadas, etcétera, etcétera. Ahí veis un poco, pues bueno, los diferentes tipos de tareas o medios de entrenamiento que podemos utilizar. Y bueno, como al final yo sé que lo práctico es lo que siempre acaba llegando o con lo que normalmente somos capaces de identificar aquello que estamos hablando, pues os traigo más ejemplos de rondos complejos. Estos serían rondos complejos. Aquí, como veis, es una situación de 3 contra 3 con 3 comodines. Los 3 comodines son exteriores. Este está por fuera, este está por fuera y este que está aquí está por fuera. Y los 2 equipos atacan a las 2 mini porterías defendidas por un portero. Es decir, los 2 equipos atacan en la misma orientación. ¿Cómo puntuamos? Bueno, simplemente haciendo gol. Lo único que hay que tener en cuenta es que para poder finalizar tengo que jugar con 2 de los 3 comodines exteriores, es decir, con 2 jugadores amarillos. Y en caso de recuperar el balón, como veis aquí el campo está dividido en 2 mitades, si recupero el balón en la zona cercana a portería, para poder hacer gol tengo que volver a la zona de inicio para volver a la zona de ataque después de haber jugado con los 2 comodines. Bueno, esto podría ser una tarea de calentamiento. Nosotros solemos trabajar este tipo de tareas de los calentamientos en la parte específica y, como veis, un trabajo simultáneo con los grupos. A su vez, los 2 grupos están trabajando lo mismo, pero bueno, dividimos al equipo en 2 grupos. Por otro lado, otro rondo complejo, este sí que aúna mayor número de jugadores, sería para un trabajo específico de un sistema de juego 1-4-4-2, pero en este caso, como no lo realizamos sin portero, pues para un 4-4-2. El equipo blanco se coloca en situación de 4-4-2, el equipo azul entra de A3, cada 15 pases o cada 10 segundos entran 3 a robar y se salen los anteriores. Y bueno, pues simplemente es un mantenimiento en el que se juega 1 o 2 toques en función de la dificultad que queramos darle a la tarea, y cada vez que roban los azules tienen opción de hacer gol en cualquiera de las 4 mini porterías. Y además, en cada cuadrado, aquí existiría un cuadrado, otro y otro, es decir, son 4 cuadrados, solo se puede generar como máximo un 3 contra 1. Por lo tanto, le damos esa progresión a la tarea que visteis el primer día de entrenamiento en la que hacíamos ese rondo 3 contra 1, pues aquí lo integramos en situación de espacio amplio. Otros 2 tipos de tareas. Bueno, esto es un Small Side Game. Esta tarea sí que le damos esa vertiente para que el jugador tenga que pensar, y a nivel cognitivo sí que es una tarea que desgasta bastante. Os explicaré el por qué. Otra vez 3 contra 3, con 3 comodines, 2 exteriores y 1 interior. Los exteriores son los naranjas y el interior es el amarillo. Encontramos 4 mini porterías en las que solo se puede hacer gol después de 10 pases y solo en el color del que recibo el pase del último comodín. Pues, por ejemplo, aquí le da los 10 pases, recibo el último pase del naranja, puedo hacer gol en naranja. Si lo hubiese recibido de amarillo, solo podría hacer gol en amarillo, ¿vale? Por lo tanto, voy a buscar continuamente generar espacios y llevar el balón hacia la zona que me interesa para que se me active la portería, en este caso que me interesa. Pues, bueno, pues, si he dado los 10 pases y tengo que hacer en naranja, entiendo que azul intentará cerrar la portería naranja, y en este caso, como cierran portería naranja, blanco va a intentar llevarla a amarilla. Mirad en este momento, ahora mismo no pueden hacer gol en amarilla y tienen ahí al lado la amarilla. ¿Qué hace el medio centro? Que en este caso juega amarillo, se mueve para activar la amarilla y se puede hacer gol. Y por otro lado,
Esto es lo que denominábamos nosotros partidos reducidos contextualizados. Son partidos 4 contra 4, como veis, en un espacio bastante amplio, en los que se entra a jugar ese partido con un duelo aéreo y una segunda jugada. Y cuando se genera esa situación, ya se produce el 4 contra 4. Normalmente en torno a 25 o 30 segundos juegan ese 4 contra 4, contabilizamos los goles de forma normal, como si fuese un partido, y cuando se terminan esos 20, 25, 30 segundos, pues se da el relevo, se rota y en este caso salen los siguientes compañeros que estaban a la espera, ¿vale? En este caso aquí acaba la jugada, bueno, pues esos grupos de jugadores descansan y entran los siguientes. Y nos vamos al último día de entrenamiento, la sesión de viernes, MD-1. Como os decía aquí, bueno, igualmente, ¿no? Medio campo, contamos con los porteros, no se realiza ningún tipo de trabajo en gimnasio, no hay vídeo, orientación del trabajo a la velocidad, bajo número de jugadores y, bueno, la tendencia a tareas con desigualdad numérica a favor de la fase ofensiva. Podemos meter mini porterías, no hay problema. Y, bueno, trabajo, pues, a nivel individual o sectorial, algún trabajo de otro intersectorial, relación o sinergia, una línea con respecto a la otra o compañeros de misma línea. Y aquí, importante, una cosa a especificar o algo que tiene, en este caso, una cualidad concreta o diferente al resto que tiene esta sesión de entrenamiento. Esta sesión de entrenamiento es viernes, jugamos el sábado. Dura 90 minutos y nosotros entrenamos a las 8 de la tarde. Por lo tanto, eso quiere decir que si dura 90 minutos, terminamos de entrenar a las 9:30 de la noche. 9:30, los chicos se duchan, terminan y se van a casa. Imaginad que el partido del sábado nos lo han puesto a las 9 de la mañana. Llegan a casa, cenan y se van a dormir. Desde que se meten en la cama hasta que tenemos que empezar el partido han pasado menos de 10 horas. Es que no ha pasado nada. Prácticamente 12 horas, bueno, como mucho. Por lo tanto, en función de la hora en la que tengamos que disputar el partido al día siguiente, el tipo de sesión varía. ¿De qué forma? Bueno, pues si jugamos a una hora en la que nuestra sesión de entrenamiento, al finalizar del final de nuestra sesión hasta el inicio del partido hayan pasado más de 15 horas, sí que entrenamos 90 minutos. Y ese tiempo es menor a 15 horas, entrenamos 75 minutos. Lo que hacemos es quitarle volumen a la sesión y hacer una sesión menos exigente. En este caso, utilizando las tareas o medios de entrenamiento que hagan que esa sesión sea menos exigente. Aunque tenemos disponibilidad de campo de 90 minutos. Pero bueno, nos adaptamos y flexibilizamos la sesión para intentar llegar de forma óptima al partido el fin de semana. Y bueno, como veis aquí, las diferentes situaciones que podemos trabajar. Volvemos a los ejemplos. Mirad, una situación de finalización real, como os decía antes, puede ser esta para una tarea de viernes, ¿vale? Son 3 carriles, cada jugador azul, que son los que atacan, están en un carril, no pueden salir del carril y generamos un 3 contra 1, ¿vale? Ese 3 contra 1, pues entendemos que esa circulación de balón vamos a intentar llevarla a la zona que entendemos que vamos a tener más porcentaje de llegar a área y además tenemos que tener en cuenta que, como veis a espalda, los naranjas vienen replegando. Por lo tanto, ese 3 contra 1 se puede convertir en un 3 contra 3. Una vez que soy capaz de pisar área, en área no me pueden defender y tengo una finalización, por así decirla, sin oposición dentro del área. Y al equipo naranja, si en este caso consigue recuperar, pues le damos la opción de que pueda hacer gol en cualquiera de las dos mini porterías. Y en este caso, bueno, hablamos del equipo defensor, de que el naranja que está en espera, si se mueve al carril lateral, pues los otros 2 jugadores que van en repliegue ubiquen los 2 carriles que quedan libres. Por lo tanto, bueno, ahí le damos ese condicionante un poco más táctico de lo que en este caso nosotros buscamos. Por otro lado, un fútbol reducido de área, aunque realmente es un poco más del espacio del área, podría ser es una situación de 1 contra 0, 1 contra portero, sin oposición, finaliza desde fuera del área, directamente a una situación de 2 contra 1, tal como se finaliza a una situación de 3 contra 2, muy rápida, finalizaciones muy rápidas y intentando ser lo más eficaz posible, y situación de 4 contra 3. Y bueno, esta velocidad de reacción de los jugadores que tienen que salir a marcar la línea defensiva y que en este caso, si son capaces de recuperar, pueden atacar a las mini porterías en inferioridad numérica. Bueno, vemos otra vez, finalización contra portero, fuera de área, sale compañero, genero el 2 contra 1, sale compañero y sale compañero, en este caso del jugador defensor, genero el 3 contra 2, siempre en esa desigualdad numérica y que entendemos que debemos saber
realizar de forma eficaz y ese 4 contra 3. Bueno, pues esta sería un poco la semana o cómo trabajamos durante la semana. Ahora nos vamos a meter en la última parte, que sería un poco, en este caso la focalizaríamos un poco más en los aspectos de control y evaluación, aunque aquí no aparezca la palabra evaluación, que desde mi punto de vista es súper importante, de ese proceso de entrenamiento, ¿vale? Al final tenemos que hacernos la pregunta de para qué queremos controlar lo que hemos hecho y para qué nos sirve evaluar, ¿no? Bueno, yo entiendo que el control es importante para esto que vais a ver aquí, y es que entendamos qué pasa en el partido y en función de lo que pasa en el partido nos acerquemos todo lo que podamos para que esas demandas se den en el entrenamiento y ni nos pasemos ni nos quedemos cortos. Por otro lado, para conocer aquello que el jugador percibe del propio entrenamiento de la competición. Nosotros desde fuera podemos percibir diferentes cosas o podemos entender que un partido es muy exigente y luego el jugador, su percepción ha sido todo lo contrario. Por otro lado, y esto es súper importante desde mi punto de vista, que todo aquello que planificamos sobre papel y luego llevamos al campo, realmente seamos conscientes de que eso que habíamos planificado ha pasado de verdad y que lo que queríamos que pasase realmente ha sucedido. Y por último, y para mí fundamental en, sobre todo, categorías que no son profesionales, es conocer la propia categoría. Pues al final, casi todas las publicaciones científicas y papers se publican relacionadas con la máxima competición, en este caso, pues, bueno, primera categoría, fútbol profesional y competiciones de máximo nivel. En este caso de fútbol sub-16 hay muy poquitas cosas publicadas de qué le supone a un jugador de 15, 16 años la competición. Por lo tanto, nosotros lo que intentamos continuamente es ver qué sucede en competición para adaptarlo, para entrenarlo y para conocer qué supone esa competición en el día a día para nosotros. Por lo tanto, bueno, pues para esto controlamos. Ahora bien, si todo esto que controlamos, y ahora veréis de qué forma lo hacemos, luego no somos capaces de evaluarlo, luego no somos capaces de sacar un juicio de valor y darle un sentido y decir, vale, hemos controlado esto, hemos sacado estos datos, vale, ¿qué influencia tiene o cómo podemos cambiar todo lo que ha pasado? Si no somos capaces de hacer eso, todo esto no sirve para nada. Al final, lo importante de todo esto es ser capaces de forma práctica, todos los datos que extraemos, pues orientarlos para que cambiemos una conducta o os pongo un ejemplo, ¿no? Nosotros nos dimos cuenta después de un montón de años y bueno, y después de varias sesiones de entrenamiento, que perdíamos mucho tiempo en el cambio entre tarea y tarea de la propia sesión de entrenamiento, pero no éramos conscientes de ello, hasta que un día nos dio por controlarlo y controlamos el tiempo que se nos iba entre una tarea y otra. Cuando realmente fuimos conscientes del tiempo que perdíamos, entre comillas, porque bueno, al final entendemos que tiene que haber ese principio de la recuperación, pero ese tiempo era excesivo. ¿Qué hicimos? Bueno, pues vimos que ocurría y lo que llevamos a cabo fue una serie de, en este caso, herramientas o una serie de estrategias para perder o minimizar el tiempo de pérdida. Pues bueno, pues intentar diferentes, o en este caso, compañeros del cuerpo técnico, pues mientras los jugadores recuperan y se les da el feedback de esa propia tarea, de la próxima tarea, pues ya ir planificando la próxima tarea, tanto montándola, desmontando o incluso teniendo en cuenta la ubicación de la tarea para aprovecharla y no tener ni que montar ni que quitar nada para la próxima tarea. Por lo tanto, bueno, pues al final si no llevamos a cabo esas estrategias cuando evaluamos, no sirve de nada que controlamos. Y si veis, todo esto al final responde a la especificidad que hablábamos al principio, que todo lo que hacemos tenga que ver con lo que va a pasar y que todo lo que hacemos y intentamos que el jugador reproduzca y entienda tenga que ver con el fútbol. Por lo tanto, ¿qué hacemos nosotros? Pues entre varias cosas, controlamos qué tarea o qué estrategia didáctica se realiza más. Aquí, como veis, pues bueno, pues imaginaos, ¿no? Nos vamos a centrar en el mes de noviembre. Aquí serían los diferentes medios que hemos presentado al principio que realizamos, ¿no? Los contextos técnicos, rondos, mantenimiento, etcétera, etcétera. Pues aquí lo que tenemos, o aquí lo que en esta gráfica lo que nos aporta es ver qué tipo de tarea o cuál ha sido nuestra tendencia como cuerpo técnico a la hora durante ese mes o ciclo
de realizar o en este caso de planificar el entrenamiento. Que muchas veces no somos conscientes del tipo de tarea que en este caso predomina sobre otro. Imaginaos el mes de noviembre, ¿no? Pues si nos centramos en el mes de noviembre, la tarea que más hemos hecho, el tipo de tareas son lo que denominamos fútbol reducido, ¿vale? Pues si cogemos las 4 semanas que conforman el mes de noviembre, podemos ver dentro del fútbol reducido de forma específica qué tipo de tareas se ha dado más. Pues, por ejemplo, en el microciclo 13, que era el primero, lo que más hicimos fueron dobles áreas, ¿vale? Vale, pues ya tenemos ahí un dato de, vale, hicimos doble área. ¿Por qué hicimos este doble área? O en base a qué hicimos este mes tantas tareas de este tipo. Eso sería ese proceso de evaluación. Analizar los datos e interpretarlos. Igualmente, pues, imaginaos, ¿no? De cada tarea o de cada medio que tiene que ver con el fútbol reducido, por ejemplo, doble área, que sería esta primera gráfica. Doble área, pues la que más hicimos fue el doble área 1, que el doble área 1 son 2 equipos, 6 contra 6, en un espacio de doble área como tal, más o menos de unos 30 metros. Vale, pues ahí tenemos un dato de que esa tarea fue la que más se ha hecho hasta el día de hoy. Y todo esto, pues al final para preguntarnos lo siguiente: ¿por qué hacemos este tipo de tareas más veces? Este tipo de tarea que hacemos tantas veces tiene que ver con nuestro modelo de juego, no tiene que ver, está contextualizada, porque yo os he dicho al principio, nosotros hacemos un 50% de tareas contextualizadas y ya resulta que cuando me pongo a controlar qué tipo de tareas hacemos más, interpretamos los datos, es mentira. Es mentira porque las tareas que hacemos son o tienden a ser más analíticas. Por lo tanto, ese porcentaje no es real. Por lo tanto, yo sí que puedo controlar realmente qué porcentaje he hecho de cada tipo de tarea. ¿Vale? Y bueno, pues imaginaos, ¿no? Aquí el ejemplo, pues esa tarea estrella que podríamos decir, la que hacemos no siempre, pero muchas veces, porque es una tarea que bueno, que nos puede servir para trabajar diferentes cosas y encima fluye bien, etcétera, etcétera. Si hacemos esa tarea tantas veces, ¿realmente tiene que ver con el modelo de juego o no tiene que ver? Bueno, pues de estas preguntas podemos al final evaluar, sacar un juicio de valor y en este caso, pues utilizar estrategias o cambiar conductas nuestras a la hora de planificar. Por otro lado, ¿qué más planificamos? Pues bueno, en este caso las demandas internas y externas que requiere el juego. A nivel interno, utilizamos la RPE o escala de Borg, percepción subjetiva del esfuerzo. En este caso, pues bueno, le preguntamos al jugador de 1 a 10 cómo de cansado se encuentra o cuál es su percepción sobre el esfuerzo que ha supuesto la sesión de entrenamiento cuando hemos terminado la sesión de entrenamiento, y me va a dar un valor. Entendemos que 1 es un valor bastante bajo y 10 un valor muy alto en esa escala, como veis ahí, muy visual de por colores. En este caso lo que vamos a obtener con esto es un valor de carga, es decir, un valor de intensidad, que es totalmente subjetivo. Pues sí, es totalmente subjetivo, pero es cierto que esa subjetividad al final tenemos que tenerla en cuenta, porque el ejemplo al final es muy claro. Si yo a un jugador le hago todo tipo de test fisiológicos y los test me arrojan unos datos en los que me dice que el jugador está para competir al 100%, pero cuando yo le pregunto al jugador qué tal se encuentra, el jugador me dice que no se encuentra del todo bien, pues probablemente ese jugador no cuente para mí porque él me está, o su sensación es que no se encuentra bien. Y la sensación del propio jugador, para mí, es más importante que la que me puedan arrojar infinidad de test. Por lo tanto, bueno, esa subjetividad realmente puede tener sentido y puede ser hasta objetiva, entendiéndola. Ahora os explico cómo lo hacemos. Lo que hacemos es eso. Preguntamos al jugador. Nosotros lo que hacemos es preguntar al jugador al llegar a la sesión de entrenamiento. Eso podríamos hacerlo por la escala o el cuestionario Wellness. Nosotros lo hacemos con esta misma escala. Hay muchos compañeros de profesión que lo hacen con el cuestionario Wellness, pero bueno, para nosotros es más fácil y sencillo así. Y la verdad es que, bueno, la información que nos arroja es también buena. Le preguntamos cómo se encuentra y nos va a decir un valor imaginado de 2, ¿vale? Pues yo sé que ese jugador viene a entrenar con un 2 y aparte de un 2. Lo que hacemos es sacar las medias de todos los jugadores y sabemos, pues bueno, qué jugador está por encima y por debajo de la media de los jugadores antes de empezar a entrenar. Por lo tanto, así puedo ver cómo ha sido ese proceso de recuperación del día anterior y, bueno, pues si el jugador puede ser que tenga un problema previo al entrenamiento. También me da una información para poder hablar con él. Cuando termina el entrenamiento, les volvemos a preguntar. Y el que me ha dicho dos, luego al finalizar el entrenamiento, pues a lo mejor me dice un 7, ¿vale? Pues ya sé que
el esfuerzo que ha percibido ese jugador durante la sesión ha sido 7. Vale, pues ese 7 sería el valor de intensidad. Si yo ahora ese 7 lo multiplico por el tiempo de entrenamiento, que en este caso sería, imaginaos, 90 minutos, que es lo que entrenamos, tengo un valor de carga. Vale, pues ese valor de carga, si yo hago la media de todos los valores, obtenemos el valor de lo que supone la sesión de entrenamiento para mi equipo. Si eso lo hago con todas las sesiones, pues tendré lo que vale mi microciclo o mi semana, en este caso de entrenamiento. Por lo tanto, puedo saber si lo que he planificado se adapta a lo que el jugador percibe. Y esto es importante tener 3 puntos claves en cuenta. El primero, que si el jugador no está acostumbrado a este tipo de estrategias o a este tipo de cosas, le va a costar al principio. Por lo tanto, nosotros cuando utilizamos este test por primera vez en un grupo en el que puede ser nuevo, realizamos un periodo de adaptación, podríamos decir, de 3 semanas, normalmente en pretemporada, en la que intentamos que el jugador se conozca y sea capaz de saber qué significa un 5, qué significa un 6, qué significa un 7. Lo que decíamos, ¿no? Ese valor pre y post, que se podría hacer el pre con un cuestionario wellness o una escala de bienestar, pero nosotros, bueno, lo hacemos con esta misma tabla. Y luego, importante y para mí lo clave, es que siempre al jugador, tanto al llegar como al irnos, le preguntemos de forma individualizada y de forma aislada. Es decir, que los compañeros no estén delante. Porque si yo a un jugador le pregunto y ese jugador me dice un 7, y le pregunta al compañero delante y ese jugador para él es un 9, ya va a empezar a pensar si va a decir el 9 o no. Porque ya le va a condicionar lo que el compañero ha dicho. Por lo tanto, intentamos que el compañero anterior no condicione al que tiene que, en este caso, que dar o arrojar el dato. Por lo tanto, lo que hacemos es coger al jugador, lo sacamos del vestuario, le preguntamos y sale el siguiente. Así, bueno, es un poco personal, individualizado y cada uno al final responde o intentamos que responda de la forma lo más sincero posible, ¿vale? Y por otro lado, la otra forma, o en este caso las demandas externas de tanto entrenamiento como competición, la controlamos con dispositivos GPS. Tenemos 6 dispositivos GPS, que son estos que ves aquí, los PlayerTech. Estos 6 dispositivos GPS, pues bueno, es verdad que mejor tener 6 que no tener ninguno, por lo menos nos arrojan ciertos datos que podemos interpretar, pero es verdad que nos condiciona mucho el tener solo 6. Porque solo tener 6, lo que intentamos durante nuestra semana de entrenamiento es colocarle los 6 dispositivos, uno a cada jugador que consideramos que en este caso pues tiene mucha posibilidad de jugar de titular el fin de semana, ¿vale? Pero ocurre una cosa, los jugadores son muy inteligentes y después de varias semanas que coinciden jugadores que juegan con peto GPS, pues asocian que el que lleva el peto GPS va a jugar. Por lo tanto, siempre intentamos meter 2 o 3 jugadores que bueno, que a lo mejor no van a disputar muchos minutos, ni siquiera van a jugar, pero para crear esa incertidumbre. Y bueno, al final podemos registrar datos de todo el mundo. Estos 6 dispositivos GPS, y esto me parece importante, lo distribuimos por las diferentes posiciones. Es decir, un GPS se relaciona con una posición diferente en el campo. Y las posiciones que nosotros utilizamos son la posición de central, la posición de lateral, alternamos entre lateral izquierdo y lateral derecho, medio centro, otro GPS que va a un segundo medio centro o un media punta, a otro GPS que va a un extremo y el último GPS que iría a un delantero. Así podemos tener información de lo que supone el juego o las demandas del juego en cada posición específica, ¿vale? Y luego es importante tener en cuenta que solo tenemos en cuenta los valores, y de esto os hablo en competición, ¿vale? En el partido. Solo contabilizamos en partido los valores de aquellos jugadores que juegan más de 70 minutos. Imaginaos que a nuestro central le ponemos el GPS y por circunstancias juega 30 minutos porque se lesiona y lo tenemos que sustituir. Vale, pues los datos de ese GPS no los tenemos en cuenta porque no son reales. O sea, nos van a arrojar datos de solo 30 minutos. Cuando queramos trabajar con esos datos a nivel de media, esa media me está contaminando, en este caso, los datos absolutos. Por lo tanto, no llegan a ser reales. Intentamos, en la medida posible, que sean lo más absolutos posible y lo más reales. Así que, bueno, intentamos siempre utilizar los datos de aquellos jugadores que disputan más de 70 minutos. Importante de todo esto arroja un montón de datos. Variables, más de 80 variables. Y la clave de todo esto es filtrar y seleccionar los datos.
solo utilizamos aquellos datos que para nosotros pueden ser importantes. Y de 80, como vais a ver ahí, utilizamos pues, 10 datos, no utilizamos más. Y lo que hacemos es, lo principal que hacemos es comparar lo que supone el entrenamiento, cada sesión de entrenamiento, con lo que supone el partido. ¿De qué forma? Por los porcentajes que ves aquí. Y os pongo ejemplo y os explico. Esto de aquí sería la sesión de lunes, ¿vale? Y esas serían las variables de volumen, de intensidad y de carga. Pues, por ejemplo, de volumen tendríamos el tiempo de entrenamiento, la distancia total, la distancia de alta intensidad, el high metabolic load distance y el power play, ¿vale? Son diferentes variables que nos dan el GP. Vale, pues el lunes, la distancia que se recorrió de media, teniendo en cuenta todas las posiciones, fueron 5 kilómetros. Vale, pues esos 5 kilómetros se recorrieron el lunes, pero en el partido, ¿vale? Que sería, bueno, este sería el histórico de la competición. En el partido estamos hablando de este dato, que sería la jornada 6, si no me equivoco, sí. Se ha recorrido 9 kilómetros, por lo tanto hemos recorrido bastante menos kilómetros que en el partido. Vale, pues si nos vamos a esta tabla, tendríamos que el lunes, en distancia total, hemos entrenado al 60%, ¿vale? Y así podemos interpretar los datos. Tenemos esos porcentajes para saber cuánto dejamos de entrenar y cuánto entrenamos por encima de lo que nos requiere el partido. Y con eso además lo que hacemos es crear una base de datos de lo que supone la competición durante todas las jornadas. Pues es esto que os quería enseñar. El histórico competitivo que nosotros llamamos. El histórico competitivo es la media de todos los partidos hasta esa jornada, es decir, hasta la jornada 6, sin incluirla, ¿vale? La media, lo que nos requiere a nosotros, la máxima categoría cadete aquí en Madrid, es estos kilómetros a recorrer, ¿vale? Vale, pues ese partido, con respecto a lo que han sido los demás partidos, ha supuesto ese porcentaje que ves ahí, ¿vale? Un porcentaje muy alto. Bueno, al final todos los partidos son muy similares. Aquí sí que podemos sacar conclusiones de si un partido realmente ha estado por encima de la intensidad o ha sido un partido muy exigente o ha estado, o en este caso, ha sido un partido menos exigente, ¿vale? Y a su vez, cada variable la podemos relacionar, pues, con un porcentaje tanto de ese partido concreto que acabamos de jugar o todos los partidos que hemos jugado, ¿vale? Bueno, son diferentes formas de hacerlo, son diferentes datos, nos podemos volver locos, pero por eso os decía que al final lo importante es filtrar y seleccionar los datos para hacerlo lo más específico posible y que nosotros como cuerpo técnico nos entendamos y que el trabajo sea fácil y fluido, ¿vale? Y bueno, con esto habríamos terminado. Siempre me gusta dejar una frase después de cada ponencia. En este caso esta creo que se adapta muy bien a todo lo que hemos visto y bueno, aquí os la lanzo. Simplemente que el entrenamiento no es la solución a los problemas que nos propone el juego y entiendo y estoy totalmente de acuerdo que el entrenamiento tiene que ser el medio para encontrar la solución a esos problemas. Es decir, el entrenamiento son las herramientas que le proporcionamos a los jugadores para que al final ellos, que son los que realmente juegan, puedan encontrar las soluciones a cada conducta, a cada situación, a cada problema que los juegos, en este caso, les demanden, ¿vale? Y bueno, sin más, muchas gracias a todos, muchas gracias a los organizadores por esta idea tan buena que han tenido, que es magnífica, de intentar ayudar a aquellas personas, estos tipos que nos toca vivir, que lo están pasando, pues por desgracia, peor. Y os dejo aquí mis redes sociales, os dejo mi correo para cualquier duda, consulta, sugerencia, lo que queráis, ¿vale? Yo siempre intento en la medida de lo posible, a la mayor brevedad posible, contestaros y siempre contesto, ¿vale? Y bueno, las diferentes redes sociales voy a intentar, si no es mañana, pues en 2 días como máximo, dejaros la presentación más los vídeos que os he enseñado de tareas para que lo podáis ver y para que sean para vosotros y lo visualicéis todas las veces que queráis. Al final podéis sacar muchas ideas de esas tareas que podéis adaptar a vuestros contextos concretos. Voy a subir una carpeta, ¿vale? A Twitter seguramente, ahí tenéis mi Twitter. Una carpeta a Dropbox o bueno, a WeTransfer, alguna de estas plataformas, con un enlace para que os las podáis descargar y bueno, tengáis la ponencia para que la reviséis todas las veces que queráis y todos los vídeos para que os sirvan de idea para futuros entrenamientos. Y bueno, sin más, muchas gracias a todos. A usted, profe, gracias. Gracias, de verdad, muy amable. Muy buena charla, la verdad. No sé si fue a todos, ojalá haya sido a todos, pero en mi caso nos aclara muchas dudas, sí, en torno a cómo trabajar el fútbol base. Y nada, profe, excelente aporte. Darle nuevamente las gracias por haber participado, por haber
respondido mis mensajes, el llamado y nada. No sé si alguien tengan preguntas, los de YouTube, los de acá, si alguien tiene una pregunta, pues aprovechemos el espacio y los que están en Zoom, si quieren habiliten el micrófono y le preguntan directamente al profe, el que Sí, quiera. claro, cualquier pregunta no hay ningún tipo de problema. Estamos dispuestos a responderla.